Bautista como Jesucristo en el mundo de habla hispana, no fue llamado Jesucristo sino hasta el siglo XVII. El ángel Gabriel dio instrucciones a su madre Miriam y a su padre Joseph de llamarlo Yeshua, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Yeshua tampoco fue llamado por el título griego conocido como Cristo, ni tampoco por el título hebreo Mashiach o en español Mesías. Su misión era secreta. Yeshua vino la primera vez a cumplir el rol que Moisés profetizó en la Torá. El rol del profeta al cual tenemos que shema, al cual tenemos que escuchar y obedecer, o ser juzgados por nuestra falta de obediencia. Cristianos y judíos pueden discutir por toda una eternidad sobre si Yeshua cumplió las profecías concernientes al Mesías prometido. Pero el hecho es que él no vino la primera vez para ser proclamado como el Mesías o para cumplir la profecía de sentarse en el trono de su padre David y reinar la tierra con vara de hierro. El mismo profeta hebreo que nos dijo que el Mesías nacería en Belén, nos dijo también en la misma oración que aquel que reinaría sobre la nación de Israel sería herido por las tropas que ocupaban a Israel, y que el rey renunciaría a su autoridad para reinar sobre Israel hasta un tiempo futuro, en el cual un remanente innumerable sería traído de regreso a su tierra natal en los últimos días. Yeshua vino la primera vez a establecer las reglas del reino sobre el cual él reinaría. Él vino la primera vez como el profeta al cual tenemos que escuchar y obedecer. Pero el hecho sigue siendo que muy pocas personas le escuchan y muchas menos le obedecen. Muchos son los llamados y muy pocos escogen responder apropiadamente. Hoy en día los judíos son instruidos por sus rabinos a que no deben de leer nada de lo que Yeshua dijo, o no tendrán parte del mundo venidero. Pero si en verdad leyeran a Moisés, quien prohibió estrictamente añadir o quitar nada de los mandamientos entregados en el monte Sinaí, y luego compararan las enseñanzas de Moisés con las enseñanzas de Yeshua, su sistema religioso hecho por hombres se derrumbaría como el becerro de oro. De la misma manera, si a los cristianos les enseñaran lo que las palabras de Yeshua significaron para los judíos del primer siglo, también ellos podrían ser libres de las 50,000 denominaciones inventadas por hombres que han sido promulgadas repetidamente en su nombre. Como dijo Yeshua, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la religión, libres para vivir la verdad. En nuestra introducción de los evangelios cronológicos, los llevé por Galilea, donde Yeshua dedicó la gran mayoría de su ministerio y pasó toda su niñez, y los llevé a la ciudad de Jerusalén. Los años que viví en la antigua ciudad de Jerusalén y mis caminatas diarias desde En Rogel a Ramat Rachel con vista a las ovejas de Belén, me ofrecieron el contexto histórico para comprender los registros de los evangelios que me habían eludido por las 4 décadas que viví y estudié en las instituciones teológicas de Norteamérica. En Galilea comenzamos a preparar el escenario para entender el ministerio de Yeshua, desde el momento de su bautismo en agua hasta el momento cuando bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo 70 semanas más tarde, durante la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Nuestra aventura comenzó estableciendo el linaje ancestral de Yeshua hasta el rey David a través de su único progenitor terrenal, Miriam, la hija de Joseph, hijo de Jacob, quien estaba comprometida para casarse con un hombre llamado Joseph, hijo de Elí, quien también era descendiente del rey David. Aclaramos también la narrativa del nacimiento de Yeshua y la de su primo, Yohanan ben Zechariah, también conocido como Juan el Bautista. Seguimos a Yeshua y a Yohanan durante su niñez, y luego nos pusimos al día con Yohanan en el invierno del año 26 del Error Común, cuando él comenzó su ministerio en el 15º año del reinado de Tiberio César. Desde su Tevilá, su bautismo, en febrero del año 27, seguimos a Yeshua en el desierto mientras ayunaba después de haber vencido la tentación del adversario, hasta cuando fue anunciado por Yohanan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esa proclamación trascendental tuvo lugar en el primer día del primer mes en el año 27, exactamente 69 sietes de años, o 483 años, luego del decreto de Artajerjes de salir y reconstruir la ciudad de Jerusalén, lo cual ocurrió en el primer día del primer mes del año 457 antes de la era común, tal como fue registrado en el libro de Esdras y profetizado cientos de años antes por el ángel al profeta Daniel. Seguimos a Yeshua a medida que escogía a sus primeros discípulos y llegaba a una boda en Caná, donde él deliberadamente profanó las vasijas ceremoniales de piedra de los fariseos al convertir el agua en vino. Cuando él declaró sus juicios en contra de las reglas inventadas por los rabinos, sus discípulos creyeron en él. Ellos vieron que con cada milagro, él violó los mandamientos inventados por hombres de los fariseos, los cuales violaron las palabras de Moisés, añadiendo mandamientos de su propia imaginación y sustrayendo todo mandamiento que no se adaptaba a sus antojos. En la temporada anterior, andando por el día a día de Yeshua, él iba en camino a Jerusalén para la Pascua del año 27, donde él explicaría el código Jonás por primera de varias veces en su ministerio. Yeshua dijo que habría una señal y solo una señal de su autenticidad. Una señal de que Yeshua era el profeta. Una señal de que él era el Mesías prometido. La señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Yeshua profetizó que él estaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría al tercer día. Esa es la señal que todo el sistema religioso no entendió en el primer siglo, y la señal que también ha sido mal entendida o completamente ignorada por el cristianismo desde entonces. Ahora vamos a explorar el quinto evangelio, el libro de Apocalipsis. El único libro que fue escrito personalmente por Yeshua. Así como Baruch fue el escriba del profeta Jeremías, Yohanan es tanto el escritor como el mensajero que va a comunicar la revelación de Yeshua a las 7 asambleas en Asia Menor, y a nosotros hoy en día. Devolvámonos 1900 años a la isla de Patmos, donde el profeta, el que tenemos que shema, el profeta que tenemos que escuchar y obedecer, se revela a sí mismo como el Mesías, el juez todopoderoso. Su integridad personal irreprochable. Yo, Yohanan, que he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, y de todas las cosas que he visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el concilio de Nicea, el libro de Apocalipsis fue descartado por Constantino como irrelevante, e iba directo camino al basurero en el IV siglo. Pero un siglo más tarde, este pergamino fue rescatado por aquellos que leyeron las palabras: bienaventurados los que guardan las cosas escritas en esta profecía. Es por ellos que ahora tenemos la bendición de leer y sostener esta revelación en nuestras manos. El tiempo de su cumplimiento está sobre nosotros. Aunque hombres malévolos han intentado editar, negar y destruir las palabras de Dios, el Todopoderoso vela sobre su palabra para protegerla y para cumplirla. Él bendice a aquellos que dan sus vidas para dar a conocer su palabra. De Yohanan a las 7 asambleas en Asia Menor. Gracia y shalom a vosotros. De Jehová, que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Gloria e imperio por los siglos de los siglos a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Jehová su Padre. Amén. Esta oración es una de las más profundas declaraciones en todo el canon de las Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si Constantino se hubiera salido con la suya, posiblemente nunca hubiéramos conocido el significado de la profecía de Jeremías concerniente a la renovación del pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y el que él escribiría la Torá en nuestros corazones. La renovación del pacto nos hace reyes y sacerdotes. Esta es la declaración culminante de la vida y del ministerio de Yeshua.